Seguimos con el curso de aritmética y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el sistema de numeración y cómo está establecido y cómo es que se tiene que leer correctamente los números y qué posiciones tienen que tomar con respecto al número en sí. Vayamos a la pizarra y haremos algunos ejercicios también. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el sistema de numeración. Hay que entender que primero todo el sistema de numeración está establecido sobre un sistema decimal, ¿sí? Sobre un sistema decimal que está hecho en base a 10. Todo lo que nosotros conocemos cuando contamos lo hacemos en una base 10. Más adelante vamos a ver cómo es eso exactamente, ¿sí? También tenemos que tener presente que cuando hablamos de números, los números están establecidos bajo cifras y las cifras van a tomar estos valores, ¿sí? Los valores que vamos a utilizar para el sistema de numeración y en todas las matemáticas siempre es desde el 0 hasta el 9. Va incluido el 0, 1, 2, 3 hasta el 9. Toda la numeración completa la vamos a utilizar. Ahora vamos a ver acá sobre el tablero posicional. ¿Cómo es que realmente los números toman posición y cómo se tienen que leer correctamente? Acá les describo un breve tablero en donde ustedes pueden ver, visualizar todos los números. Como ya conocemos, este tablero va a empezar desde la mano izquierda hacia la mano derecha. Y de esa forma es que vamos a leer los números. Por ejemplo, ¿qué significa esta U? ¿Qué significa la D, la C, la UM? Pues bien, acá lo podemos apreciar. Esta U significa de unidad. Esta D significa las decenas. La C, las centenas. Luego después sigue un panel diferente en donde vemos una U y una M, que significa que ya entramos al lado de los millares. Los millares, la unidad de millar, la decena de millar y la centena de millar. Luego vamos a entrar a otro campo donde hablamos ya de los millones. ¿Qué vienen a ser los millones? Pues justamente acá tenemos la unidad de millón, la decena de millón y la centena de millón. Y por último vemos un campo mayor que se llama millares de millón. Las unidades de millares de millón, las decenas de millares de millón y las centenas de millares de millón. Entonces, por ejemplo, si a nosotros nos da un número como el que tenemos aquí, 3642, ¿cómo se leería este número según su posición? Tenemos que tener presente que la posición de los números van a ir desde la izquierda desde la derecha hacia la izquierda. Esta va a venir a ser la posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente hacia la izquierda. Entonces, por ejemplo, este número tiene 3 unidades de millar. Tiene también 6 centenas, 4 decenas y 2 unidades. Este número, según la posición, se vendría a tomar el valor de 3642. Si tenemos, como verán, esta parte que está sombreada de un color un poco más fuerte, justamente cada 3 bloques se parten los números. Cada 3 bloques, 3, 3, 3 y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque cada 3 bloques va a cambiar de los números que estamos hasta las centenas y va a pasar a millares. Y luego de millares va a pasar a millones. Por ejemplo, este número tenemos 50341. ¿Qué vendría a ser? Que va a tener 5 decenas de millar, 0 unidades de millar. 3 centenas, 4 decenas y 1 unidad. Este número vendría a ser el 50.341. Y por último tenemos un número mucho mayor que ya entra al campo de las unidades de millones, donde tenemos aquí cada 3 bloques, vamos a partirlo y tenemos un millón, una unidad de millón, 1.250.000 y entramos a millares, 250.415.
¿sí? Ahora vamos a hacer unos ejercicios y lo vamos a comprender mucho mejor. Ahora también es muy importante entender qué es el valor absoluto y el valor relativo con respecto al tablero posicional. Por ejemplo, nos dan un número como 355 y nos piden cuál es el valor absoluto del valor 6. El valor 6 en este sentido viene a ser este de aquí. Pues el valor absoluto simplemente dice que toma el valor por sí mismo. Simplemente el valor absoluto de un número viene a ser el mismo número. Si me piden el valor absoluto de 5, pues vendría a ser el mismo valor, 5. ¿Sí? En cambio, en el valor relativo, toma el valor según su posición. ¿Qué significa esto? Según su posición. Habíamos dicho que todos los números, según el tablero, tienen una posición. Va desde la posición 0, posición 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente hasta el número que tengamos que medir. Por ejemplo, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo tomamos el valor relativo? Nos van a dar un número, como el que tenemos aquí, 3642. Nos piden hallar cuál es el valor relativo, ya no valor absoluto, el valor relativo de 6, que está acá. El valor relativo de 6. ¿Dónde se encuentra 6? Habíamos dicho que tenemos la posición 0, posición 1, posición 2 y posición 3. Entonces el 6 se está encontrando en la posición 2. ¿Y qué viene a ser la posición 2? La posición 2 viene a ser las centenas. ¿Y qué viene a ser una centena? Pues recordemos que tenemos aquí donde una decena viene a ser 10. Una centena viene a ser 100. Un millar viene a ser 1000. Entonces, ¿qué significa? Estamos en el 6 se encuentra en la posición 2. La posición 2 viene a ser las centenas. Entonces, el valor absoluto viene a ser igual a 6 centenas. 6 centenas es la posición 2. ¿Y qué vienen a ser 6 centenas? Pues una centena viene a ser 100 unidades. Entonces, esto es igual a 6 por 100. Y esto viene a ser igual a ¿qué? A 600. Entonces, el valor relativo del número 6, de este número que nos están dando, primero tenemos que ubicar qué posición tiene el 6 en el número. La posición 0, posición 1 y posición 2. Y recordemos que en el tablero la posición 2 viene a ser las centenas. Entonces el valor relativo de 6 viene a ser 6 centenas y una centena viene a ser 100. Entonces sería 6 por 100, sería 600. ¿Cómo vendría a ser ahora el valor relativo de 4? Pues vamos a ver qué posición tiene 4 de este número. Veamos que ahora 4 está en la posición 1. Y en la posición 1 tenemos a ¿quiénes? A las decenas. Entonces, una decena viene a ser 10. Entonces, el valor relativo de 4 viene a ser 4 decenas. Porque en la posición 1 están las decenas. ¿Y qué significa 4 decenas? Pues 4 decenas significa a 4 por 10. Y 4 por 10 es 40. Muy bien. Eso es lo que significa tomar valores relativos según su posición. Según su posición viene a ser 40. Veamos otro ejercicio. Ahora tenemos el número 240. ¿Cuál vendría a ser el valor relativo de 4? Entonces ubicamos a 4, ahora en este número, ¿qué posición tiene? Tenemos que ver que esta es la posición 0,
posición 1 y posición 2. La posición 1, ¿quién vendría a ser? La posición 1 viene a ser las decenas. Entonces, el valor relativo de 4 viene a dar 4 decenas. Y 4 decenas son igual a 4 por 10. Y esto viene a ser 40. El valor relativo de 4 de este número viene a ser 40. Ahora tenemos el valor relativo de 2. Pues 2 ahora se encuentra ¿en qué posición? En la posición 2. ¿Quién está en la posición 2? Las centenas. Entonces tenemos que 2 centenas. Y 2 centenas viene a ser igual a 2 por 100. Esto es igual a 200. El valor relativo del número 2, de este número, viene a ser 200. ¿Ok? Ahora hablemos sobre el número Capicúa. El número Capicúa se entiende mucho mejor cuando ven un ejemplo. El número Capicúa es el número que se puede leer estando de derecha a izquierda como de izquierda a derecha. Es decir, este número 22 de 2 cifras viene a ser Capicúa. ¿Por qué? Porque el número 2 de esta manera es lo mismo que lo invierta y me sigue dando 22. 22, si esta fuera la derecha y la izquierda, pues ahora lo invertimos y sería la derecha y la izquierda al revés, de esta forma. El número Capicúa es el número que dándole la vuelta sigue siendo el mismo número. Ahora, por ejemplo, el número Capicúa de 3 cifras, 343, imagínate que ahora esto lo volteamos. Y al voltearlo, me sigue dando, imagínate que esto es el número 0, 1, 2, pues ahora lo volteamos y decimos que es 0, 1, 2. ¿Quién viene a ser 2? 3. ¿Quién viene a ser el 1? El mismo 4. ¿Y quién está en la posición de aquí, del 3, el 0? 3. El 343 viene a ser igual que el 343 al revés. Y un número Capicúa de 4 cifras viene a ser, por ejemplo, este de acá. Dado que al voltear las 4 cifras, me sigue dando lo mismo, como pueden apreciar. Este número es igual a el de acá, esto es del centro, ¿sí? Y este con este. Entonces el número Capicúa es aquel número que, dado de una manera, al voltearlo, se sigue interpretando y sigue siendo el mismo número. Ahora, la representación literal de los números. ¿Qué viene a ser la representación literal? Pues es una manera de expresar un número, no poniendo en sí el número. Cuando yo les digo, por ejemplo, este Michi significa número, un número de 2 cifras iguales. ¿Cómo interpretamos a un número de 2 cifras iguales? De manera literal. Pues de manera literal se utilizan las letras para poder expresar los números cuando no se sabe qué número es realmente. Entonces, cuando nos dicen un número de 2 cifras iguales, pues significa, por ejemplo, puede ser 22, puede ser 11, puede ser 77, puede ser 55, puede ser 44, número de 2 cifras iguales. Entonces hay muchos múltiples de variables. Entonces, para poder uniformizar de una manera, de la forma universal, se le da una representación literal, que en este sentido se utilizan letras. Entonces, cuando ustedes quieran decir un número de 2 cifras iguales, ustedes pueden ponerlo de esta manera: A, y le dan un sombrero. Pueden ponerle otra letra: B, B, M, M. Y la rayita significa que es un número que está conformado por 2 cifras, pero que cada cifra es la misma. Por ejemplo, ahora si queremos expresar de manera literal un número de 3 cifras, solo nos dicen un número de 3 cifras. No te están diciendo igual, Capicúa, nada. Un número de 3 cifras. Pues le damos a cada cifra un valor diferente: A, P y C.
y su respectiva raya que expresa que es un número conformado por 3 cifras diferentes. En ningún caso nos dice que son iguales, capicúa ni nada. Entonces un número así por decir de 3 cifras ABC. Ahora acá nos dicen expresar un número capicúa de 3 cifras. Un número de 3 cifras. ¿Qué habíamos dicho que un número capicúa de 3 cifras? Es que los de acá, los externos vienen a ser iguales. Y el del centro puede ser cualquier valor. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo expresamos un número capicúa de esta forma? De manera literal, pues decimos A, B, A. Esta vendría a ser la representación literal de un número capicúa de 3 cifras. Los extremos son iguales y el centro puede ser cualquier valor. ¿Sí? Podemos llamarlo también M, N, M, cualquier letra que ustedes deseen colocar. ¿Sí? Ahora, solo tenemos que tener presente una nota, que la primera cifra de un número, como pueden observar, va a tomar valores desde 1 hasta 9. ¿Sí? Los valores que puede tomar la primera cifra de un número va a ser de 1 a 9. Eso significa que si estamos tomando como referencia la letra A, podemos decir que A tiene que ser diferente de 0. La primera cifra tiene que ser diferente de 0. Solamente tomará valores de 1 a 9. ¿Sí? Y la otra nota es que cuando tengamos un numeral de esta forma, A más 1 entre paréntesis, cuando ustedes vean un paréntesis, significa que todo esto es una sola cifra. Una sola cifra. ¿Sí? Un número A más 1 entre paréntesis, cuando vean una cifra entre paréntesis, significa que esto es una cifra. ¿Sí? Aquí no hay 1, 2, 3 cifras. ¿Sí? Eso también tenemos que tener presente y recordarlo. ¿Cómo vendría a ser ahora la descomposición de un número cuando te dan el número? Pues ahora, según la tabla de posición, tenemos ahora un número de esta forma. 583. ¿Cómo lo podemos descomponer? Pues entonces ese número lo llevamos al tablero y lo colocamos. Decimos 583. El número 3 lo colocamos aquí. El número 8 lo colocamos de esta forma. Y el número 5 lo colocamos acá. Entonces, ¿cómo vendría a ser la descomposición? Tenemos, este número tiene 3 unidades. Este número tiene 8 decenas. Y este número tiene 5 centenas. Entonces lo vamos a colocar de la siguiente manera. La descomposición vendría a ser 5 centenas más 8 decenas más 3. Eso vendría a ser la descomposición de un número. Entonces vendría a ser 5 centenas, pero una centena equivale a 100. Entonces vendría a ser 5 por 100. Más 8. 8 decenas viene a ser por 10. Más 3. Y la descomposición final vendría a ser 5 por 100, 500, más 80, más 3. Esto vendría a ser la descomposición final del número según su posición. Hagamos otro ejercicio. 7218. Lo ponemos en el tablero. 812. 8127. De esta manera decimos 8 unidades, una decena, 2 centenas y 7 unidades de millar. Entonces colocamos 7 unidades de millar más 2 centenas más una decena más 8.
unidades. Acá no olvidamos 8 unidades. ¿Sí? 8 unidades. Y ahora colocamos lo que le toca 7 por unidades de millar. ¿Qué vendría a ser unidades de millar? Habíamos dicho que una unidad de millar, esto era millar, son 1000. Entonces tenemos por 1000. Más 2 centenas por 100. Más una decena por 10. Más 8. Entonces el número final vendría a ser 7000 más 200 más 10 más 8. Y eso vendría a ser la descomposición del número que nos han dado. De esta manera. ¿Sí? De esta manera es como se descomponen los números según su posición. Lo único que tienen que hacer es llevar el número, una vez que ya lo tengan en su cabeza, pero si no lo ponen en el cuadrito. Y lo recuerdan, 3 unidades, 8 decenas, 5 centenas, para el primer número. Y para el segundo número, 8 unidades, 1 decena, 2 centenas y 7 unidades de millar. De esta manera se resuelven este tipo de ejercicios del sistema de numeración. Espero haberlos ayudado y seguimos con el siguiente video para ver más detalles.